cuando la misma ley nos indica que debemos de protocolizar determinado documento por orden judicial o administrativa. También puede darse que se tenga que protocolizar, pero también hay algunas veces que es porque las partes así desean que se protocolice algún documento. En ese sentido, entonces, hablamos del acta de protocolización y en el día de hoy, pues vamos a redactar un acta de protocolización y el ejemplo que se da siempre de documentos que deben de protocolizarse es el acta de matrimonio, porque ese es uno de los que manda la ley a que debe de protocolizarse. Cuando uno autoriza un matrimonio como notario, tiene la obligación, según mandato legal, de protocolizar el acta que se vaya a autorizar. El acta de matrimonio, porque se lo voy a hacer referencia a esto, aunque no, la pregunta no la han hecho aquí, pero la hicieron en la otra sección. No, el acta de matrimonio nunca se hace en escritura pública, no es así como lo manda la ley. El acta de matrimonio consta en acta notarial, es decir, debe de hacerse un acta notarial en donde se está haciendo constar el matrimonio de las personas que así lo requieran. Resulta que esa acta que usted está autorizando en papel corriente, en papel bond, por decirles algún tipo de papel, debe de agregarse, debe de incorporarse al registro notarial a su cargo. Usted tiene que protocolizar esa acta porque así lo manda la ley. Entonces, resulta que en el momento en que yo lo voy a incorporar al protocolo, tengo que hacer un acta que se llama acta de protocolización, en donde estamos haciendo constar que estamos incorporando esa documentación a nuestro registro notarial. Entonces, el ejemplo se los voy a compartir en este momento. Lo voy a subir, voy a compartir pantalla. Y veamos entonces que ahí tenemos el acta de protocolización. Aquí le puse un 23, que es el número de folio. En este caso, yo sí necesito foliar esta acta para lo que viene en el contenido. Entonces, como es un instrumento que va dentro del protocolo, tiene que llevarse el mismo orden, no solamente de folio, sino que también el número de instrumento público que le corresponde. ¿Verdad? Aquí yo le voy a poner 25, se supone que la escritura que yo autoricé anteriormente era la 24, por lo tanto, esta acta de protocolización le corresponde el número 25. Algunos acostumbran a ponerle aquí número, ¿verdad? Usted puede hacerlo de esa manera o puede hacerlo de la manera que yo lo estoy haciendo aquí. Las dos formas son correctas. Y entre paréntesis yo puedo poner ya con números 25, que también sí se puede. Lo incorrecto es que solo pusiéramos en cifras, y recordemos que en el texto de los instrumentos públicos no van cifras. Los números se tienen que consignar con letras. Es decir, aquí 25. En la ciudad de Guatemala, el 1 de octubre de 2022, aunque hoy no es 1 de octubre, es 8, ¿verdad? Pero esta acta la había hecho yo la semana pasada. El 1 de octubre de 2022, en igual forma que las escrituras públicas, va el nombre del notario, Oscar Armando Rivas Rayo, es mi nombre, el notario, en cumplimiento de la ley, procedo a protocolizar el acta de matrimonio del señor Juan José López Ramírez y la señora Ana María González. Comentemos esta parte. El acta de matrimonio tiene que ponerse en cumplimiento de la ley, ¿verdad? Si fuera a solicitud de las partes, entonces sería a solicitud de tal y tal persona, procedo a protocolizar. Pero en el caso del acta de matrimonio, como es orden de la ley, dice en cumplimiento de la ley, procedo a protocolizar el acta notarial de matrimonio del señor Juan José López Ramírez y la señora Ana María Morales González, que autoricé el 24 de septiembre de 2022.
El acta está contenida en dos hojas de papel bond, podría ser en una, ¿verdad? Que el acta no esté tan larga y que sea en una, y pasará a ocupar los folios 24 y 25 del registro notarial a mi cargo, ¿verdad? Es decir, luego del acta, de este documento que yo estoy redactando aquí, va en el folio 23 del protocolo, ¿verdad? La numeración del acta que yo estoy incorporando debe de seguir, la foliación debe de seguir la numeración que corresponde. Entonces, el acta que yo estoy incorporando va a pasar a ocupar los folios 24 y 25 del registro notarial a mi cargo. Eso es, hay que hacerlo a constar dentro del acta de protocolización, quedando comprendido entre las hojas de papel de protocolo número de orden. Estoy poniendo X ahí, ya sabemos que va un número escrito en letras y de registro tal y tal, respectivamente. Leo lo escrito y enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo acepto, ratifico y firmo. Doy fe por mí y ante mí y firma del notario. Como es un documento, es una protocolización que estamos haciendo en cumplimiento de la ley, no van las firmas de los contrayentes, ¿verdad? Porque si no tendríamos que llamarlos y en este caso el notario puede protocolizar por sí el acta de matrimonio, a diferencia de tal vez algún otro documento que deba de protocolizarse en donde sí va a hacer a requerimiento de alguna de las partes, por lo tanto ahí sería ante mí, y le quitaríamos por mí, aquí falta y ante mí, pero en este caso sí va por mí y ante mí, y la firma del notario. Entonces repito, y vean que el acta de protocolización no es muy larga. Lo que estamos haciendo constar en un acta de protocolización es haciendo constar la incorporación de un documento al protocolo, ¿verdad? En este caso, entonces, como es un acta de matrimonio, eso es lo que estamos haciendo constar, que estamos incorporando a registro notarial a nuestro cargo el acta de matrimonio que nosotros autorizamos en la fecha que estamos indicando. Importante aquí, vuelvo a repetir, es que el acta de matrimonio que estamos protocolizando pasa a tener la misma foliación que llevábamos, ¿verdad? Y como estamos indicando que está redactada en dos hojas, entonces esas hojas van a llevar 24 y 25, el folio 24 y 25. El 26 sería la siguiente hoja de protocolo. Entonces, de esa manera tiene que ir el acta de protocolización. Este es el ejemplo que podemos dar con respecto a este tipo de instrumentos que van siempre dentro del protocolo. Entonces, dejo el espacio en este momento para ir cerrando el tema del acta de protocolización. Si hay preguntas que deban hacerme o que quieran hacerme, pues las pueden hacer en este momento, previamente a que iniciemos el tema del día de hoy, el siguiente tema. ¿Preguntas? Bueno, entonces si todo está claro como el agua, espero que no como la noche, vamos a continuar entonces con los temas que tenemos que abordar en el curso. Entonces ya aquí con el acta de protocolización estamos terminando la parte del programa que se refiere a los instrumentos que van dentro del protocolo y vamos a iniciar ya a trabajar lo que es jurisdicción voluntaria. Pero para hablar de jurisdicción voluntaria, sí necesitamos previamente a conocer qué son las actas notariales, los requisitos que debe de llevar un acta notarial, entre otras circunstancias. ¿Por qué? Porque las diligencias de jurisdicción voluntaria, la mayoría van redactadas en actas notariales, a excepción de las resoluciones, que esas sí pueden, necesitan una redacción especial, pero no van, digamos, en acta notarial.
Entonces, debido a eso, no solamente porque ya trabajamos todos los instrumentos protocolares, ¿verdad? Que están dentro del protocolo, sino que también este es un instrumento que va fuera del protocolo, pero que también constantemente el notario tendrá que eh, hacer constar algunas cuestiones que van en este tipo de actas. Entonces, veamos según la presentación qué vamos a entender por el acta notarial. En la diapositiva tenemos una definición, dice, es un instrumento autorizado a instancia de parte por un notario o escribano, donde se consignan las circunstancias, manifestaciones y hechos que presencian y le constan, de los cuales dan fe y que por su naturaleza no sean materia de contrato. Eso es lo que podemos entender por acta notarial. Valga decir, y que no está dentro de la definición, que es una de los instrumentos que va fuera del protocolo. Es un instrumento que va a ser autorizado a instancia de parte. Esto es bien importante que subrayarlo dentro de la definición, porque cuando eh, las actas notariales siempre van a ser a requerimiento de alguien, van a ser a ruego de alguien. El notario no puede hacer constar en un acta notarial circunstancias, hechos o cuestiones de las cuales él no se le esté requiriendo hacerlo. La intervención notarial siempre va a ser en un acta notarial a instancia de parte, a ruego de alguien, a petición de alguien. Es un instrumento también que únicamente puede ser autorizado por notario o escribano. Ningún otro funcionario puede autorizar un acta notarial. Por eso es notarial, ¿verdad? Porque hay intervención del notario. Las actas, hay otro tipo de actas que podrá redactar otros funcionarios, pero que no son actas notariales, ¿verdad? En este caso, debe, en primer lugar, ser a solicitud de parte y hay intervención notarial. Es un instrumento autorizado a instancia de parte por un notario escribano y donde se consignan las circunstancias que va a consignarse dentro de un acta notarial, circunstancias, manifestaciones y hechos que presencian y les consten, de las cuales da fe y que por su naturaleza no sean materia de contrato. El notario no va a hacer constar circunstancias, hechos en donde no esté él presente o que no le conste. Tiene que estar presente y le debe de constar para poder dar fe de lo que está sucediendo. Y se excluye de un acta notarial todo aquello que es materia de contrato, porque los contratos o van en escritura pública o van en instrumento privado, pero no van en un acta notarial. Sería como que no técnico que usted haga un contrato en un acta notarial, ¿verdad? Un contrato, nos vamos a una escritura pública, ya vimos un montón de contratos que que tuvimos ya la oportunidad incluso de hacerlos y de entregar el trabajo, pero no se hacen en acta notarial. En todo caso, podrán hacerlo. Si son contratos, podría ser en documento privado con legalización de firmas. Entonces, esas cuestiones son las que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de las actas notariales. Una, la intervención del notario. Dos, que tiene que ser a petición de alguien, debe ser a ruego de alguien. Tres, que va a hacer constar hechos, circunstancias en donde esté presente o que le consten y que estén excluidas y excluye todo aquello que es materia de contrato. Son cuestiones bien puntuales que debemos de tomar en cuenta. Pongamos el ejemplo de un acta, y siempre lo cito, de un acta de sobrevivencia o de supervivencia. ¿Qué es lo que está haciendo Nick, ahí? disculpe, ¿no está proyectando? Sí, ahorita en este momento solo estoy hablando, pero sí están viendo, me están viendo, ¿verdad? O sea, Sí, sí, Nick, sí lo vemos. sí, pues, por eso es de que subo y bajo la diapositiva, porque hay cosas que no están dentro de las diapositivas, y entonces yo necesito como que me vean como para sentirme que le estoy hablando a alguien,
Perdón. Gracias, perdón. En el momento que yo vaya a proyectar la siguiente diapositiva, la comparto y ustedes la van a ver. Entonces les decía yo que, por ejemplo, un acta notarial de sobrevivencia, ¿verdad? Que son aquellas que les piden a las personas que son pensionadas para hacer constar que efectivamente sigue viviendo. Entonces, ahí puede ser un acta notarial porque también las pueden hacer los alcaldes y los gobernadores, pero si esa solicitud del notario, pues lo hará constar en un acta notarial. ¿Qué es lo que está haciendo el notario en ese caso? En primer lugar, le están rogando su intervención, ¿verdad? Le están pidiendo que haga constar esa circunstancia. Y al final lo que está haciendo es diciendo que la persona que le solicita sus servicios para hacer constar su sobrevivencia está viva porque la tiene en su presencia, ¿verdad? Entonces el notario está haciendo constar que la está viendo, que está en su presencia y que por lo tanto esa persona goza todavía de vida, ¿verdad? Digámoslo de esa forma. No lo va a hacer en esa redacción, pero esa manera de dar una explicación para que entendamos qué es lo que se hace constar en un acta notarial. Aquí lo que quiero yo puntualizar es que el notario le está constando esa circunstancia. Él solamente va a dar fe de aquellas cosas, de aquellas circunstancias que le constan, ¿verdad? No va a hacer constar, porque sería faltar a su fe pública el hacer constar un hecho en el que él no esté presente o que no le consta. Y eso es lo que dice la definición, ¿verdad? Que debe ser a ruego de alguien, que debe hacer constar hechos y circunstancias que le consten o que en donde esté presente. Se excluye las cuestiones en materia de contrato y que sea a ruego de alguien. Entonces, vuelvo a subir la presentación y veamos la siguiente. Tenemos aquí una estructura del acta notarial. Cuando veíamos la escritura pública, también hicimos una estructura y les decía yo que no es que haya división. Una escritura es un todo, pero para efectos de comprensión y para efectos didácticos, se tiene que hacer una división para que de alguna manera, pues, sepamos nosotros cuáles son, digamos, las diferentes etapas del instrumento que se está redactando, digámoslo como etapas. Entonces, en el caso del acta notarial, la vamos a dividir en los siguientes. Hay una parte que es la rogación. Luego tenemos el objeto de la rogación, la narración del hecho y la autorización notarial. Cuando veíamos la estructura de la escritura pública, decíamos que primero iba una parte introductoria, luego venía el cuerpo que tenía las, los antecedentes y las estipulaciones, etcétera. En el caso de la estructura del acta notarial es muy diferente, porque no es una escritura, es un acta. Y lo primero que va es la rogación, el objeto de la rogación, la narración del hecho y la autorización notarial. Perdón. Luego tenemos entonces, en primer lugar, la rogación. Parecerá algo así como que fuéramos santos para que nos rueguen algo, pero no es eso, sino que vamos a entender la rogación como la petición, como la solicitud de alguien, la solicitud que alguien le hace al notario para que intervenga dando fe de un hecho que el usuario necesita que se haga constar. Entonces, en ese sentido, vamos a utilizar la palabra rogación porque así también esa es la terminología jurídica que se tiene, ¿verdad? Porque si podría llamársele también petición, pero pues la ley así lo va contemplando y por lo tanto es correcto que se ponga de esa manera. Como el acta no contiene un negocio jurídico, no existe en ella la comparecencia de las partes, ¿verdad? Porque en la escritura pública sí iniciábamos con la comparecencia de las partes, luego de que le escribíamos el número, lugar y la fecha, el nombre del notario,
y su calidad, entonces venía la identificación de las partes. En un acta notarial usted no va a comenzar de esa manera, sino que va a comenzar eh, con la rogación. Por eso dice, como el acta no contiene un negocio jurídico, no existe en ella la comparecencia de las partes, sino la audiencia de los interesados en que estos formalizan la rogatio. O sea, formalizan la rogación, formalizan la petición, la solicitud del notario, ¿verdad? De la solicitud de la intervención del notario, que es un acto preliminar de esta instancia que pone en movimiento la actividad funcionalista del notario. Eso es lo que debe de hacerse primero, eh, en virtud de que, como ya se dijo anteriormente, el notario no va a actuar de oficio en un acta notarial, siempre lo va a hacer a instancia de alguien, a rogación de alguien, a petición de alguien. Luego dice, es pues un acto de impulso, puesto que el notario no puede actuar sino a instancias de alguien, era lo que yo les decía. Entonces, ¿qué vamos a entender por la rogación? Vuelvo a repetir lo que dice en la diapositiva, como el acta no contiene un negocio jurídico, ya dijimos que se excluye de un acta notarial lo que son los contratos. Los contratos son otro tema que debe de ir en otro tipo de instrumento, no en un acta notarial. No existe en ella la comparecencia de las partes. No va a iniciar usted haciendo comparecer a las partes, sino va a hacer constar la audiencia de los interesados en que estos formalizan la rogatio, ¿verdad? O sea, en los que estos formalizan la petición o la solicitud del notario, de la intervención del notario, que es un acto preliminar de instancia que pone en movimiento la actividad funcionalista del notario. Es pues un acto de impulso, puesto que el notario no puede actuar sino a instancias de alguien. Y en eso tendríamos entonces la primera parte del acta notarial. Y luego iríamos al objeto de la rogación. Primero, la rogación que hacen las partes, la solicitud que hacen los usuarios, pues no es muy adecuado utilizar partes, porque aquí lo que hay es no hay partes, son peticionarios de la actividad del notario. Entonces dice, aquí debe expresarse cuánto se desea que haga el notario, pues este tendrá que limitarse a dejar constancia del hecho principal que el rogante desee y que se certifique de todo cuanto sea complemento necesario para su descripción o narración. Esa sería la segunda parte en donde se está explicando en el acto el objeto de la rogación. Primero, la solicitud que ellos hacen, la solicitud que el usuario está haciendo de la intervención notarial, luego el objeto que se tiene de que se va a hacer constar, en este caso dice entonces aquí debe expresarse cuanto se desea que haga el notario, pues este tendrá que limitarse, si tiene ese límite, a dejar constancia del hecho principal que el rogante desee y que se certifique y de todo cuanto sea complemento necesario para su descripción o narración. Ese sería entonces el objeto de la rogación. Y luego tendríamos la narración del hecho, que sería otra parte del acta notarial. Se considera la parte principal, es la esencia del acta notarial, sin perjuicio de que pues te debe de llevar las otras partes, pero aquí es donde encontramos la esencia, la parte principal es decir, la narración del hecho. Entonces dice, y se incluye en ella la relación de hecho que conste al notario por haberlos investigado o que presencia o que él mismo realice a instancias del requirente. Siempre repite que debe ser a instancia de alguien, a solicitud de alguien, la intervención del notario en un acta notarial siempre va a ser a ruego. Entonces sería esta la otra parte del acta. Y finalmente tenemos la autorización notarial. Cuando hablamos de autorización notarial, estamos hablando del momento en que los solicitantes ponen su firma, es decir, la firma de los requirentes y que intervienen en el acto y, por supuesto, la firma del notario, que es la que al final le da validez al acta que se está redactando. Esa sería la parte final, entonces, es decir, la autorización notarial, consistente en las firmas de los requirentes y del notario, por supuesto. Muy bien, entonces,
Fíjese que con la otra sección tuvimos un poquito de problemas en cuanto a la conexión, entonces aquí siempre me da un poquito más de tiempo de la clase y además allá me preguntan un poquito más. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta con respecto al tema del acta notarial. Este es el momento para que ustedes puedan hacer sus preguntas. ¿Preguntas? Buen día, licenciado. Oh, Una claro, ahí consulta. está sí, dígame. Eh, ¿Estas actas generan obligaciones posteriores para el notario? Eh, en este caso, como no son escrituras, no tenemos obligaciones posteriores. Sí vamos a hablar, cuando ya estemos en temas específicos, sí vamos a hablar del tema de los impuestos, ¿verdad? Porque como es diferente las obligaciones del notario eh, en las escrituras es diferente porque como el notario es depositario del protocolo, ¿verdad? Y la institución que es la encargada de velar por el cumplimiento de lo que establece la ley con relación al protocolo es el Archivo General de Protocolos. Entonces, por eso es de que sí hay obligaciones posteriores que cumplir, ¿verdad? En este caso de las actas notariales, usted va a entregar el acta al usuario, ¿verdad? Ya. Porque las actas usted no las va a conservar, ¿verdad? En tema de jurisdicción voluntaria, sí tendría que conservarlo porque también, digamos que existe la obligación de remitir el proceso completo también al Archivo General de Protocolos. Entonces, ahorita como estamos hablando de generalidades del acta notarial, no vamos a hablar de si existen obligaciones posteriores, ¿verdad? Pero ya cuando hablemos del tema de jurisdicción voluntaria, por ejemplo, en un cambio de nombre o en diligencias, digamos, bueno, ahorita se me ocurre solo el cambio de nombre, o el acta de notoriedad, ¿verdad? Al finalizar cada proceso, sí existe la obligación del notario de remitir todo el proceso que consta en actas notariales al archivo de protocolos para que sean ellos los que resguarden también esas diligencias. Pero ya vamos a hablar por separado de cada tema. Por ejemplo, en el acta que yo les decía de sobrevivencia, esa sí tienen que entregarla, no existe, la obligación sería la entrega, ¿verdad? Y cubrir el timbre notarial que manda la ley, ¿verdad? Ya. Pero como cada caso específico va a tener sus particularidades de las cuales posiblemente, o sea, vamos a ir hablando ya en propiamente temas de jurisdicción voluntaria. Gracias, licenciado. Muy bien, Blanca. Tengo la mano levantada de Marilyn Johanny. Marilyn tiene la palabra. Buen día, Alec. Bueno, Entonces, mi duda es, no todas las actas notariales se entregan al Archivo General de Protocolo. no, de hecho, no se entregan al Archivo General de Protocolos. La naturaleza del acta notarial es que usted la entregue al usuario, ¿verdad? Para que él haga uso del acta a donde corresponda, porque un acta de supervivencia es un acta que le pide que a los pensionados, ya sea del ICS o del Estado, para hacer constar tal circunstancia. Tienen que entregar el original, ¿verdad? Si usted se va a jubilar, le piden un acta de no pérdida de nacionalidad, entonces usted la entrega. Si usted quiere, deja una copia para su archivo personal, pero nada más. Ahora en temas de jurisdicción voluntaria, sí van a mandar, pero el legajo de actas notariales una vez terminado el proceso, ¿verdad? Porque digamos que hablemos del cambio de nombre, ya vamos a hablar por separado de cada tema. Primero viene un acta de requerimiento, ¿verdad? Luego viene una resolución y luego viene, y así, ¿verdad? Y publicaciones y todo. Usted va formando un expediente de jurisdicción voluntaria y ese expediente es el que va a mandar. Usted no va a mandar cada acta que redacte, la va a mandar al archivo. No, hasta que ya tenga el expediente, usted manda todo al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Pero como le digo, eso lo vamos a ir aclarando cuando veamos los temas en específico. Creo que primero tenemos el acta de notoriedad, que es el primer proceso,
Y también vamos a ver el cambio de nombre. No recuerdo muy bien cuáles son los otros temas del programa, pero veámoslo en su momento. Licenciado, buenos días. Sí, Eden Sí, licenciado, perdone la pregunta. Y similar a lo que preguntaba la compañera anterior, no todas las actas se protocolizan. No, solo las que manda la ley. Solo las que el ejemplo sería esa del acta de matrimonio. También creo que el acta de protesto, creo que existe la obligación legal de protocolizarla. Y pues en este momento no se me vienen a la mente otras, ¿verdad? Pero no todas. O sea, la naturaleza del acta notarial es diferente a la naturaleza de la escritura pública, ¿verdad? Porque en la escritura pública lo que maneja el usuario, lo que le va a entregar al usuario es el testimonio y el original usted lo conserva. En el acta notarial es diferente. El acta notarial usted la redacta y le entrega, a excepción de las que la ley le dice que tiene que protocolizarlas, como el acta de matrimonio, que no se la va a entregar, nunca se la va a entregar a los contrayentes. Si quiere, les da copia para que ellos tengan su copia, pero el acta notarial, resérvesela para usted y protocolícela, porque así le dice la ley. Las demás actas, entréguelas, a excepción también de las de jurisdicción voluntaria, que esas forman parte de un expediente que va a quedar en su poder hasta que termine el proceso, ¿verdad? Cuando termine el proceso, entonces usted puede ser que dicte un auto final, depende del proceso que sea, y va a ordenar remitir todo el expediente al archivo de protocolos. No sé si con eso le respondo. Sí, licenciado, sí, muchas Muy gracias. bien. Pero ahora bien, tal vez lo regrese un poquitito. Regresemos. En caso de la apertura del protocolo, ¿puedo abrir mi protocolo en el año con un acta de protocolización? Claro, sí, eso es el primer instrumento que tiene que hacer. Ese va a ser su primer instrumento, ¿verdad? Ya, gracias, Y, muchas gracias, licenciado. tenía otra vez la mano de Marilyn, no sé si tiene otra pregunta o yo vi No, mal. Lick, solo se había marcado, gracias. Muy bien. No sé si hay alguien más que quiera preguntar algo. Muy bien, entonces, pues nos alcanzó un poquito más el tiempo que la otra sección, pero vamos a quedarnos ahí y esperaríamos pues vernos la otra semana ya con un tema de jurisdicción voluntaria o por las generalidades de la jurisdicción voluntaria. Muy bien, entonces me alegro mucho haberlos saludado y que hayan estado presentes en esa clase. Estaremos viéndonos entonces la otra semana. Gracias. Gracias, Liz. Feliz fin de Gracias, semana. licenciado. Nos vemos. Gracias, licenciado. Feliz día.